Conflicto de los siglos, página 593, dice así: la verdad y la gloria de Dios son inseparables. Es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todos los países de habla hispana. Es una alegría enorme, un gozo y una satisfacción gigantescos lo que tenemos en nuestros corazones, porque tenemos la dicha, el privilegio que ni siquiera los ángeles del cielo tienen, pero por ahora, porque muy pronto van a tener. Oh, mis amados, qué precioso, qué hermoso es poder proclamar las gloriosas verdades del cielo. Y máxime todavía cuando la mayoría la quiere ocultar. Cuando la mayoría la quiere ocultar, es realmente terrible. Pero eso es imposible, porque Jesús fue tan claro en el Sermón del Monte cuando dijo que la luz no se puede poner debajo de un almud, sino en un lugar donde pueda alumbrar toda la casa. Entonces, lo mismo sucede espiritualmente hablando. O sea que no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede. El hecho de que haya más de 3.000 perros mudos en este mundo que no quieran ladrar, que no quieran enseñar claramente la verdad, no significa mucho. No significa prácticamente nada. ¿Por qué? Porque acá el punto es que tenemos que proclamar todo el consejo de Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo en su despedida a la gente de Mileto. Él les fue súper claro cuando les dijo: porque no he rehuido el enseñaros o el deciros todo el consejo de Dios. Y eso es lo que debemos hacer también nosotros. Así que, hermanos, hoy tenemos el tema número 398 y continuamos con la maravillosa y poderosa parábola de las 10 vírgenes. Hoy es otro tema más, sería la parte 2 de el símbolo de las lámparas. Hoy vamos a tratar otro tema más relacionado a las lámparas, que ya grabamos el tema 1 y hoy sería el tema 2, como aparece acá el título en la pizarra. Entonces, vamos a predisponernos a estudiar con seriedad este tema, porque realmente es súper, pero súper clave. Por lo tanto, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda impresionarnos con su espíritu. Amoroso Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por tenernos siempre en cuenta, porque siempre te acuerdas de nosotros y nunca nos has abandonado. Gracias, oh Dios, por tu palabra, por tus promesas.
por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente y queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, oh Dios. Es mucho lo que te necesitamos y queremos que seas con nosotros. Hoy vamos a estudiar un tema cardinal, un tema de mucho peso, y te queremos suplicar que nos acompañes, que sople sobre nosotros tu espíritu, que nos ayudes mucho, oh Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Ten misericordia de nuestras almas y danos el valor, el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar, porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la presentación de esta ocasión. Muy bien, entonces, como ya dijimos, el tema de hoy es la continuación del anterior. Se titula Arreglar las lámparas. Ya hemos presentado un tema entero sobre qué significa la lámpara en la parábola de las 10 vírgenes. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero significado de arreglar o aderezar las lámparas. Entonces, el propósito del tema de hoy es justamente responder esa pregunta. ¿Qué significa arreglar o aderezar las lámparas? Muy bien, entonces vamos a volver a buscar nuestro texto base. Noten que acá pusimos texto base. Este no va a ser el texto clave, este es el texto base. Esto solamente sirve como trampolín para zambullirnos en aguas profundas. Pero este no es el texto clave. Este es el texto a manera de introducción. Muy bien, entonces vamos a buscar, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. De paso, hermano, hay otro detalle que les quiero recalcar. La única parábola profética de todas las parábolas que Jesús enseñó, la única parábola profética es esta de Mateo 25, o sea, la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, ¿cómo sabemos eso? En el versículo 1 de Mateo 25 hay un detalle clave en relación a eso. ¿Cuál es ese detalle? Noten lo que dice el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos, y acá viene el detalle que vamos a recalcar, será. Noten, será. Si ustedes leen las parábolas de Jesús, en todas las parábolas Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. El reino de los cielos es semejante a. Aquí, en cambio, Él no dice es semejante a. Él dice será. Ese será es profético. Ese será es 100% profético. Entonces, esta parábola es 100% profética. Es realmente espectacular. Y a medida que avancemos, vamos a estudiar con lujo de detalles, porque como ya les dije, tengo como 10 temas enteros solamente sobre esta parábola.
Y este sería prácticamente el tema número 4, porque ya hemos presentado 2, ¿verdad? El tema anterior fue el símbolo de la lámpara, parte 1, y este tema sería el número 4. Tenemos 6 temas más por delante. Muy bien, entonces, dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y ahora viene, que tomando sus lámparas, ojo con eso, ese es el detalle que nos interesa hoy, salieron a recibir al esposo. Y ahora pasamos al versículo 7, porque en el versículo 7 está el punto que hoy vamos a desarrollar. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y ahora viene, y arreglaron sus lámparas. Ahí está el punto focal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos el detalle clave. ¿Qué significa se levantaron y arreglaron sus lámparas? Esa es la pregunta que tenemos que responder hoy. Entonces, lo primero que vamos a responder es qué significa o qué es lo que significa se levantaron. Porque primero dice que se levantaron y luego arreglaron sus lámparas. Entonces, esa expresión se levantaron está entrelazada o unida con la expresión arreglaron sus lámparas. Entonces, lo primero que vamos a estudiar o a descubrir es qué significa se levantaron espiritualmente hablando. Noten, para eso tenemos que buscar Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 28, y después vamos a ir a Isaías. Lucas capítulo 1, versículo 28, hermano. Este versículo es clave y arroja luz sobre este versículo 7 de Mateo 25. ¿Qué dice el versículo 28? Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. Noten qué detalle espectacular encontramos acá. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo funciona el estudiar la Biblia, como dice Isaías 28:10? Un poquito aquí, otro poquito allá. Esa es y siempre va a ser el único método correcto de estudiar la poderosa y maravillosa palabra del Eterno. Entonces, acá ya tenemos una pista excelente. ¿Qué significa entonces levantarse? Acá está. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¡Qué espectáculo, hermano! Ahora, vamos a unir Lucas 21:28, le vamos a unir a Isaías 60. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 60, versículo 1, dice así: levántate y resplandece. Noten, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Noten, hermanos, qué tremendo. Este versículo también nos ayuda a entender qué significa se levantaron. Ahora, vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 es otro pasaje que calza perfectamente con lo que estamos diciendo. Efesios 5:14, hermano, es súper clave este pasaje. Noten lo que dice. Por lo cual dice, despiértate tú que ¿qué? Tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. ¡Qué espectáculo, hermano! ¡Qué declaración y qué versículo más excelente! Este es otro pasaje que arroja luz también en relación a la pregunta que estamos haciendo. Vamos ahora a Romanos. Romanos capítulo 13. Otro pasaje fabuloso. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? Que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando ¿qué? Que cuando creímos. ¡Qué tremendo, hermanos! Noten lo que dice. Con estos versículos más claro no nos va a quedar qué significa se levantaron. Ahora, el último pasaje está en Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 18. Tenemos que entrelazar todos estos versículos para llegar a una linda conclusión o una linda respuesta de qué significa se levantaron. Noten lo que dice el versículo 18 de Lucas 15. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué tremendo, hermanos, lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que se levantaron equivale a ¿qué? Equivale a reavivamiento. Reavivamiento y reforma. Reavivamiento y reforma. Tenemos que repetir a muerte esto. ¿Qué significa se levantaron? Se levantaron significa reavivamiento y reforma. Si no hay reavivamiento y reforma, tampoco sirve para nada arreglar las lámparas. Mucho ojo con eso. Subrayen a muerte ese detalle. Si no hay arrepentimiento genuino o conversión genuina, si no hay reavivamiento y reforma, no se puede y no vamos a lograr nunca arreglar las lámparas. Que es tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Entonces, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Ahora, ¿cuál es la herramienta que tenemos para producir un despertar y que se levanten del sueño? ¡Qué lindo! Noten, hermanos, lo que se viene ahora. Obreros evangélicos
Página 397 va a arrojar un poco de luz sobre esto. Noten lo que dice. Es la verdad desnuda. ¿Cómo? ¿Es la verdad qué? Esto hay que anotar. Es la verdad desnuda. Noten, vamos a escribir acá. La verdad, ¿cómo? Desnuda. Es la verdad desnuda. Noten, de eso está hablando. De la verdad, pero no de la verdad solamente, sino de la verdad desnuda. Noten, es la verdad desnuda la que como espada aguda ha de despertar a la vida espiritual. ¡Qué espectáculo, hermano! Noten lo que dice. ¿Es la qué? Es la verdad desnuda. O sea, es la verdad clara, directa y contundente, sin rodeos. Eso significa verdad desnuda. La verdad desnuda es esa verdad que no tiene vestido de hipocresía. Mucho ojo con eso, mi estimado. La verdad desnuda es la que nunca, pero nunca está vestida con atavíos de falsedad o hipocresía. La verdad desnuda es la que se predica aquí en este ministerio, en este canal. Aquí se predica la verdad desnuda. ¿Por qué? Porque nunca, pero nunca le vamos a vestir a la verdad con mantos de falsedad o hipocresía. ¿Y por qué ustedes creen que yo tengo tantos enemigos, tantas personas que me calumnian, tantas personas que nos difaman y nos quieren arruinar la vida? ¿Por qué ustedes creen eso? Justamente por esto. Porque acá se predica la verdad desnuda. Eso es una tremenda realidad. Ahora, ¿qué significa arreglar o aderezar las lámparas? ¿Qué significa eso? Ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo, hermano. Esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 398. ¡Qué declaración más espectacular! Esta declaración es impresionante. Cuando terminemos de leer esta cita, nos va a quedar súper claro acá en nuestra mente qué significa arreglar las lámparas. Dice así: al clamor, he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron. Ya vimos eso. Los que esperaban se levantaron. O sea, experimentaron un despertar espiritual. Se pusieron las pilas. Hubo un reavivamiento y una reforma en sus vidas. Y ahora viene. Y aderezaron o arreglaron sus ¿qué? Sus lámparas. Y ahora viene, ojo y 50,000, ojo con el detalle que viene ahora porque es súper clave. Noten lo que dice. O sea, estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocido. ¡Qué espectáculo, hermano! Noten lo que dice. ¿Qué significa entonces arreglaron sus lámparas? Arreglaron sus lámparas significa esto que está acá en rojo. Estudiar la Biblia como nunca antes.
Subrayen a muerte, hermano, este detalle. Estudiaron las Sagradas Escrituras como ¿qué? Como nunca antes en su vida. Se pudieron zambullir espiritualmente hablando en las páginas de las Sagradas Escrituras. Alabado sea el preciosísimo y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, ya tenemos clarito acá. Esto que está acá es lo que significa arreglar sus lámparas. Le pusieron interés a la palabra de Dios. Le pusieron un interés profundo a la palabra de Dios. Eso es lo que significa arreglaron sus lámparas. Entonces, la pregunta del millón es, mi estimado, ¿cómo tú estás en cuanto al estudio de la palabra se refiere? ¿Estás tú arreglando tu lámpara? ¿Estás tú arreglando tu lámpara por medio del estudio de la palabra de Dios? ¿O te encanta vivir en la ignorancia? ¿Te encanta vivir en la ignorancia? ¿Te encanta ser un ignorante espiritualmente hablando? ¿O estás encendiendo la luz de la sabiduría tan inmensa que sale de las páginas de las Sagradas Escrituras? ¿Qué estás haciendo, mi estimado? Esa es la pregunta del millón. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Acá están. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos tenemos acá en la pizarra que tenemos que buscar. Vamos a comenzar con Hechos 17, 11, que ya sabemos de memoria. Hechos 17, 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso dice Hechos 17, 11. O sea que los bereanos experimentaron esto. Ellos supieron en la práctica lo que significa arreglar o aderezar sus lámparas. Ahora, Lucas 16, 29. Lucas 16, 29 dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí está. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Ese es otro pasaje estupendo. Ahora, Proverbios 3. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Veamos qué nos dice Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y según Deuteronomio 4, la sabiduría es la palabra de Dios. Ese es otro detalle precioso. Y también tenemos Proverbios 15, 14, ahí cerquita. Proverbios 15, 14 dice así: el corazón entendido busca la sabiduría. Esa expresión, busca la sabiduría, también podríamos decir que es parecido a esto que aparece acá: arreglar sus lámparas. Ahora que tenemos Esdras, también tenemos Esdras capítulo 7. Vamos a buscar Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10 es clave también. Dice:
porque Esdras había preparado su corazón. Noten, ¿para qué? Para inquirir en la ley de Dios. ¿Y para qué? Y para cumplirla. Y también, ¿para qué más? Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oh, mis amados, este pasaje también es clave. Y saben una cosa, esa expresión, había preparado su corazón para inquirir, esa expresión se puede decir que es sinónimo de esto que aparece acá. Es sinónimo. Preparar el corazón para inquirir en la ley de Dios y en su palabra es prácticamente casi lo mismo. Ahora, Deuteronomios 17. Veamos Deuteronomios 17, versículos 18 y 19. Este pasaje también calza perfectamente. Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Noten, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida. Ese es otro detalle clave. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. ¡Qué tremendo este pasaje! Entonces, mis amados, aquí tenemos demasiado, pero demasiado claro está quedando, y no podemos poner una gota de duda en relación a esto. Ahora, ¿cuál es una razón clave por la cual debemos estudiar con seriedad la palabra de Dios? Mucho ojo con lo que vamos a ver ahora. Cada día con Dios, página 83, dice lo siguiente: la primera obra de todo cristiano consiste en escudriñar las escrituras con oración. ¿Para qué? Para poder tener esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Noten lo que dice. ¿Cuál es la primera obra de todo cristiano? ¿Cuál es la primera obra de todo cristiano? Acá dice, consiste en escudriñar las escrituras, en estudiar y escudriñar las escrituras. Esa es la primera obra que nosotros estamos llamados a hacer por el cielo. Hermano, no podemos ser negligentes en esto. ¿Por qué? Porque ser negligente en esto equivale a no tener nunca nuestras lámparas, ¿qué? Nuestras lámparas encendidas. Y todo el mundo sabe que tener una lámpara apagada no sirve para nada. Tener una lámpara apagada, ¿qué sentido tiene? Tener una lámpara que no funciona, que está de adorno, no tiene ningún sentido. La palabra de Dios no es para colocar como adorno. Yo me he cansado de entrar en casas
principalmente esas casas de personas de mucha musculatura económica. He entrado en muchas casas donde al entrar tienen una especie de púlpito y la Biblia, una Biblia enorme abierta. Pero esa está de adorno. O sea que es lo mismo que una lámpara que no funciona, que no se prenda y que no transmita esa luz que verdaderamente tiene que alumbrar. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta más. ¿Cuál es una de las mejores maneras de escudriñar las Escrituras? Acá viene. Y tenemos que volver a repetir, porque ustedes saben que yo ya he repetido como loro Isaías 28:10. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar la palabra de Dios? En realidad no es la mejor manera, es la única manera, es la única forma. Y hay que subrayar eso a muerte, hermanos. Noten, Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Ahora, vamos a ver esta declaración inspirada que también tiene que ver con Isaías 28:10. Y dice así: día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia. Noten, y ahora viene, pesando cada pensamiento. Eso es importantísimo. Pesando cada pensamiento. Ahora, ¿qué significa eso de pesando cada pensamiento? Pesando cada pensamiento significa que eso tiene que impactar mi mente. Yo lo tengo que incorporar a mi vida. Yo tengo que pensar, o sea, la palabra de Dios me tiene que hacer pensar. La palabra de Dios tiene que cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Eso significa pesando cada pensamiento, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios tiene que transformar mi mente. Ese es el significado de pesando cada pensamiento. Y ahora viene lo de Isaías 28:10. Y comparando texto con texto. Ahí está. Ese comparando texto con texto es lo mismo que Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, aquí tenemos la respuesta a la pregunta que nos acabamos de formular. Ahora, ¿cuál es una de las trampas que más éxito le ha dado a Satanás para que la gente no escudriñe las Escrituras? ¡Qué linda pregunta, hermano! Esta pregunta el diablo no quiere que se responda correctamente, pero la vamos a responder. Con un escrito está. Esta cita está sacada del capítulo 37 del Conflicto de los Siglos y dice así: Satanás trata continuamente, noten, ojo con esa palabra, continuamente, de atraer la atención, ojo con eso, hacia los hombres, en lugar de atraerla hacia Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Esto tenemos que anotar. ¿Cómo podríamos resumir eso? Con esta sola palabrita. Noten, atraer. Atraer, y acá ponemos una flechita y le ponemos
hombres. Hombre, después vamos a ver qué clase de hombres. Noten, lo que Satanás quiere es atraer nuestra atención o nuestra mirada hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Pero acá viene la bomba. Acá viene el bombazo, hermano. Noten, hace que el pueblo considere como sus guías ¿a quiénes? A los obispos, pastores y profesores de teología. ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que esta palabra hombres tiene tres vertientes. Noten, obispos, pastores y qué? Y profesores de qué? De teología. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que una de las trampas más, pero más exitosas que tiene Satanás para que la gente no estudie, no arregle sus lámparas, es esto y esto. Noten, hermano, atraer la mirada o la atención a lo que dicen los hombres. Y esta palabra hombres acá se subdivide otra vez en tres partes: obispos, pastores y profesores de teología. Entonces, cuando la persona se guía por lo que dice el perro mudo y cree todo lo que le dice el perro mudo, entonces Satanás se queda como... se queda satisfecho, porque él sabe perfectamente que lo que le dice el hombre nunca, pero nunca va a ser lo mismo que lo que le dice Dios en su palabra. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. En vez, noten cómo termina, en vez de estudiar las escrituras por sí mismo y así saber cuáles son sus deberes. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Y a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a dos versículos que están en Isaías. Primero, Isaías 3:12. Isaías 3:12. Y luego pasamos al capítulo 9. Isaías 3:12. Noten lo que dice. Isaías 3:12. Tremendo este pasaje. Isaías 3:12. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¡Qué impresionante, hermano! Y vamos a unir ahora con este pasaje, unimos con Isaías 9:16. ¿Por qué? Dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Acá está, más claro imposible, hermano. O sea que el versículo que más a Satanás le preocupa que se cumpla acá es Jeremías 17. Jeremías 17. Noten, Satanás quiere a través de esta trampa que está acá lograr que se cumpla en la vida de los feligreses Jeremías 17, 6 y 7. No, 5 y 6, porque dice así: maldito el varón que confía en el hombre
y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Noten, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que el sueño dorado que Satanás y sus ángeles tienen con esta trampa, noten, con esta y con esta, es que en la vida de esas personas se cumpla Jeremías 17, 5 y 6. Más claro, echarle agua, hermano. Más claro, hundile esto en un tanque de agua, porque ni aún así no va a quedar más claro de lo que ya está. Ahora, ¿cuán ligado está la salvación con escudriñar las escrituras por nosotros mismos? O sea, en otras palabras, nuestra salvación depende de arreglar las lámparas, ¿sí o no? Veamos un poco. Conflicto de los siglos, otra vez, capítulo 37. Dice así: nuestra salvación está en juego. ¿Qué dice? Nuestra salvación está ¿cómo? En juego. Y debemos escudriñar por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta. ¿Qué cosa? Las escrituras. Subrayen ese detalle que dice por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, dice. No dice que debemos conformarnos con lo que se predica desde el púlpito. Porque si nos conformamos con lo que se predica en el púlpito, caemos en esta trampa que Satanás ha preparado y le ha dado un resultado fantástico. Dice: por arraigadas que sean las convicciones de un hombre. Qué tremendo, hermano, ese detalle. Por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto, ojo con eso, nada, absolutamente nada de esto debe servirle de fundamento. ¡Qué declaración más espectacular! O sea, nada, absolutamente nada de lo que diga el pastor desde el púlpito o fuera del púlpito o donde sea, nada de eso debe servir ¿de qué? De fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones y nadie tiene por qué errar. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Noten, él tiene un mapa. Ese mapa, esa expresión tener un mapa, es lo mismo que esto. Es la misma cosa. Tener el mapa o arreglar las lámparas es lo mismo. Claro, pero si yo tengo el mapa pero no miro las indicaciones, tampoco me sirve de mucho. Entonces, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Juan capítulo 4. Vamos a ver qué detalle encontramos en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 42. Es un versículo de oro. Juan capítulo 4, versículo 42, hermanos, tiene una hermosa lección para nosotros y calza perfectamente con esto. Noten lo que dice el versículo 42. Y decían a la mujer:
ya no creemos solamente por tu dicho. Ahí está. Más claro, imposible, hermano. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, noten, hermano, esa expresión, nosotros mismos, es lo mismo que esto. Noten, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, o sea, el Cristo o el Mesías. ¡Qué espectáculo, hermano, lo que tenemos acá! Esto que la gente le dijeron a la mujer samaritana calza a la perfección con este tema. ¿Por qué? Porque nosotros también deberíamos llegar a la misma conclusión que llegaron estas personas. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa conclusión si nunca qué? Si nunca arreglamos nuestras lámparas. La única forma de llegar a esa conclusión que esta gente llegó es arreglando las lámparas. Qué extraordinario lo que estamos diciendo. Alabado sea el precioso y majestuoso nombre de Jesús. Ahora, ¿qué nos va a suceder si no estudiamos por nosotros mismos y caemos en esta trampa que se llama atraer su atención a los hombres? ¿Qué va a pasar? Camino a Cristo, página 89, tiene la respuesta. Dice, si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra mente quedará mutilada. ¡Qué bombazo, hermano! Noten lo que dice. Si dejamos que, ¿qué? Si dejamos que otros piensen por nosotros, ¿qué le va a pasar a nuestra mente? Mente mutilada. Ahí está. Mente mutilada. Esto es lo que le va a suceder a nuestro cerebro, a nuestra mente. La mente quedará totalmente mutilada. O sea, en otras palabras, mi estimado, vamos a ser unos inválidos espiritualmente hablando. Vamos a ser unos inválidos mentales. Vamos a ser unos terribles e inválidos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque tener la mente mutilada equivale a ser un inválido espiritual. Qué terrible, hermano. ¿Se dan cuenta las consecuencias desastrosas que puede traer el no arreglar nuestras lámparas? Ahora, ¿qué relación tiene este tema con los sermones que se predican sábado tras sábado? La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 404, y dice así: en lugar de tener tantos sermones, noten, ahí está, debería haber una investigación más profunda de la palabra de Dios. Ahí está. O sea que investigar profundamente la palabra de Dios equivale a ¿qué? Equivale a esto que está acá. Investigar profundamente la palabra de Dios equivale a levantarse y arreglar sus lámparas.
Noten, hermano, se dan cuenta por qué yo siempre les digo a la gente que el Espíritu Santo no está de acuerdo ni va a estar de acuerdo nunca con los sermones. Porque los sermones caen en saco roto. Los sermones no tienen no dejan ninguna enseñanza. Uno sale vacío después de escuchar un sermón. Lo que Dios anhela, lo que todo el cielo anhela, es que se investigue la palabra de Dios. No que se cuenten anécdotas, porque eso es basura. Eso no sirve en absoluto, no sirve para nada. En lugar de tener tantos sermones, debería haber una investigación más profunda de la palabra de Dios, en busca de fuertes evidencias que sustenten las doctrinas que creemos. ¡Qué espectáculo, hermano, lo que tenemos acá! ¿Cuál es el sueño entonces del Espíritu Santo en relación con esto? El sueño dorado que el Espíritu Santo tiene en mente es que nosotros dejemos de escuchar esos sermones que son forraje barato, que no alimenta nada al rebaño, y que nos dediquemos a investigar con profundidad y mucha seriedad las Sagradas Escrituras. ¿En busca de qué? En busca de evidencias que van a ¿qué? Que van a sustentar y también sostener nuestra fe y el por qué creemos lo que creemos. Alabado sea el precioso y majestuoso nombre de Jesús. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Y por último, vamos a ir terminando con una cita que se encuentra en el capítulo 37 del Conflicto de los Siglos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el deber más alto? ¿Cuál es el deber más elevado de toda criatura racional? Noten esta cita que es espectacular. Dice: el primero y más alto deber. Noten, hermanos, que el estudio de la palabra de Dios es un deber. El primero y más alto deber de toda criatura racional, o sea, de todo ser humano, es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz e invitar a otros a que sigan su ejemplo. ¿Cuál es entonces el más alto deber de toda criatura, de todo ser humano? El escudriñar las Escrituras y andar en la luz, y también exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día debemos de estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento, ahí está lo que decíamos hace rato, y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Qué tremendo, mis amados, lo que hemos estudiado en esta ocasión. Hay algunas cosas más que podríamos decir en relación a este tema, pero con lo que hemos visto hasta acá ya es más que suficiente. Por lo tanto, vamos a orar para que Dios pueda realizar esa obra en nosotros. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda impresionarnos, que pueda realmente impactarnos
con este tema, de tal manera que podamos experimentar esa enseñanza tan maravillosa que encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, extraordinario. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Que nos ayudes, Señor, a vivir este tema que hemos podido estudiar en esta noche, en esta ocasión. Ayúdanos, oh Dios, te necesitamos muchísimo, muchísimo. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Guárdanos y protégenos de peligros, accidentes, malvivientes o cosas por el estilo. Y que podamos vivir bajo tu cuidado paternal. Oh Señor, oramos por la salud del hermano Noel allá en Honduras, también por la salud de la hermana Solís en Costa Rica, también por la salud del hermano Ismael en Estados Unidos, por todos los que te buscan de veras y de todo corazón, por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles en su vida, que tú seas con ellos de una manera muy, pero muy especial. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos, porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.